Hola, ¿qué tal? Soy Célida Magaña y para mí es un honor darles la bienvenida al tercer webinar de INSAFORP, Formando un Mejor El Salvador, con el que concluimos este 2021. En nuestro primer webinar abordamos la transformación digital como tema transversal en las empresas, las cuales día a día están optando por capacitaciones enfocadas en impulsar y acompañar este cambio en sus organizaciones. En el segundo webinar presentamos la tecnología blockchain y su uso en la actual economía digital, su impacto en los modelos de negocio como factor que permite la competitividad en mercados locales y globales. Este tercer evento virtual de formación nos permitirá aprender sobre la herramienta Consumer Trend Canvas o cuadro de tendencias de consumo que las empresas integran para generar innovación sobre la base de una tendencia de consumo. También seremos testigos de cómo las empresas fomentan una cultura de la formación en sus organizaciones y los beneficios que esto conlleva. La innovación en la formación profesional ha ido evolucionando no solo en metodologías de aprendizaje, sino también en contenidos, temas y tecnologías que ofrecen un conocimiento dinámico y pertinente a la demanda actual de los diferentes sectores productivos. Construir una cultura de la formación no solo ofrece un talento humano calificado, sino también permite que las personas se dignifiquen dentro de sus trabajos, en la comunidad y principalmente en su autoestima como individuos. A continuación, las palabras del presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, licenciado Ricardo Montenegro, quien es licenciado en Gerencia Industrial. Él es graduado de Purdue University, empresario y actual presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP. Además, fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y también fue ministro de Hacienda de El Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, Célida. Estimados amigos que nos acompañan en este tercer y último webinar del año 2021. Para INSAFORP es de mucho significado mantener este tipo de encuentros de formación continua con temas de actualidad para el sector productivo, en especial para los trabajadores de nuestras empresas cotizantes, ya que el recurso más importante y valioso que tiene el país es nuestro talento humano y formarlo de manera oportuna y pertinente es nuestra misión. Por 28 años, INSAFORP ha capacitado a casi 5 millones de salvadoreños, abriendo puertas para que las personas tengan más y mejores oportunidades de superación. Labor que hemos ejecutado con más de 300 aliados estratégicos, compuestos por profesionales independientes, universidades, institutos técnicos, sindicatos, centros de formación, gremiales, instituciones internacionales y ONGs. La formación profesional se convierte entonces en el vehículo por el cual El Salvador camina por el desarrollo y donde solo las empresas preparadas podrán competir en un mundo globalizado. Los invito para que de primera mano veamos el impacto de crear una cultura de la formación dentro de las empresas. Sí sentimos que es una responsabilidad de la empresa privada formar a su gente desde la perspectiva humana también, ¿verdad? Que salgan con nuevas habilidades, con nuevos conocimientos, nuevas destrezas, porque al final del día buscamos nosotros en Seinberton que el colaborador salga transformado, se recuerde muy bien de su paso por la empresa porque evolucionó, ¿verdad? Y cambió y se desarrolló de una mejor forma y mucho de eso lo hacemos a través de la formación y continuar, digamos, esa mejora continua, ¿verdad? Que tanto nos ha ayudado INSAFORP a lo largo de los años, el papel que juega la formación en todo nuestro grupo de empresas como Seinberton. Para Banco Promérica, la formación profesional de sus colaboradores ha sido un tema de suma relevancia porque nos permite, a través de las capacitaciones y el apoyo de INSAFORP, poder implementar
nuestros pilares estratégicos, tanto en el área de negocios como en transformación digital. Y esto permite que los colaboradores desarrollen esas competencias importantes necesarias para llevar a cabo la estrategia. Para Sei Inverton, la verdad es que ha sido muy grato y ha sido de mucha importancia contar con las capacitaciones en línea de INSAFORP, elemento importantísimo que todas las empresas tenemos que acercarnos, ocupar la tecnología para simplificar muchos de nuestros procesos y hacer de que seamos cada vez más eficientes, más ágiles a la hora de tomar decisiones por un lado y a la hora de atender a nuestros clientes, ¿verdad? Por otro lado. En Banco Promérica estamos desarrollando una cultura de transformación digital. Esta es una cultura transversal que se vive en todas las áreas del banco. Como muestra de ello, hemos desarrollado un programa de liderazgo ágil y digital. Y esto lo que muestra es tener una fuerza laboral comprometida y motivada por el desarrollo profesional que está recibiendo internamente en los distintos temas que impartimos. Como pudieron ver, la capacitación favorece la competitividad de las empresas, empodera a sus trabajadores, cualificando sus habilidades y competencias, así como mejorando su autoestima. Es por eso que en INSAFORP estamos en constante comunicación con el sector productivo, llevando a cabo estudios de prospectiva e investigaciones permanentes para conocer las necesidades de capacitación y así anticipar la oferta de empleos y proporcionar una formación pertinente. Es aquí donde las nuevas tecnologías que están cambiando nuestra forma de trabajar, comprar y hasta de relacionarnos, ineludiblemente nos obligan a los empresarios a sumarnos a este proceso. La transformación digital, el blockchain y hoy las nuevas tendencias de consumo con el modelo Consumer Trend Canvas son unas tecnologías que definen los modelos de negocios de las empresas. Por ello, hemos llevado estos temas de manos de especialistas para que tengamos un mayor conocimiento y sepamos cómo ponerlo en práctica. Nuestro llamado a todos los salvadoreños es que nunca dejemos de aprender. Como dice nuestro actual eslogan de campaña, aprender te abre puertas. La formación es permanente y dura toda la vida. Cuenten con nuestro compromiso y todo nuestro entusiasmo para seguir alcanzando metas y lograr un país con trabajo y oportunidades para todo aquel que lo busque. Muchas gracias, Célida, y bienvenido a nuestro conferencista internacional, Dr. Rogelio Castillo. Muchas gracias, don Ricardo. Tomo su palabra y damos la bienvenida al doctor Rogelio Castillo, consultor e investigador de estrategias de negocios y ventas, autor de numerosos libros de negocios, crowdfunding y gobierno corporativo. Haremos un breve repaso de la experiencia profesional y académica del doctor Castillo, PhD en Administración por la Universidad Anáhuac de México, MBA e Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, director general de la empresa Intercompetitividad Empresarial en México, investigador asociado en Southern New Hampshire University, USA, y en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza, La Güera, México, catedrático internacional de ICA de FEPADE, El Salvador. A quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, desde ya les invitamos a que dejen sus interrogantes en el chat y al final de la ponencia se dará respuesta a algunas de sus consultas. Sin más preámbulo, dejo al doctor Rogelio Castillo con ustedes. Muchas gracias, Célida. Es un gusto estar con ustedes. También agradecer al licenciado Montenegro por la presentación y la invitación de INSAFORP. Para mí un gusto y un honor poder participar con ustedes, estar en esta visión y sobre todo el cumplimiento de la misión de INSAFORP
de lograr una capacitación y una formación profesional que demuestre y permita, tanto a nivel de las empresas como en las personas naturales, el desarrollar competencias que nos puedan servir para la vida, para el trabajo y sobre todo para poder generar mejores personas. Es un gusto para mí participar y por ello, ahora que vamos a empezar con esta presentación, vamos a compartir con ustedes cuáles son estas tendencias de consumo, cómo podríamos trabajar con ellas y sobre todo, cómo podrían tener un modelo que pudiera reflejar cómo se desarrollan. Es así que para mí es un gusto el que podamos platicar acerca de este modelo del Consumer Trend Canvas o como tal una herramienta, una hoja de que muestre cuáles pueden ser esas tendencias de consumo y hacia dónde podemos enfocarlas. A lo largo de esta sesión vamos a conversar, vamos a platicar acerca de cuáles son estas tendencias de consumo. Pero primero, ¿qué es una tendencia del consumo? ¿Cuál es un modelo de consumo como el que vamos a platicar aquí del Consumer Trend Canvas? ¿Cómo se puede traducir en realidades, en acciones concretas? Y posteriormente, el objetivo será que lo podamos aplicar en un modelo y que lo traduzcamos a nuestra nueva normalidad, a las nuevas acciones que vamos a vivir, para que podamos también ponerlo en perspectiva y generar recomendaciones adecuadas al momento de poderlo aplicar. Es por ello que para iniciar quisiera yo platicar con todos y revisar qué es una tendencia del consumo. Y creo que esto es algo que nos puede facilitar hacia dónde podemos enfocarnos. ¿Qué es dentro de estas tendencias del consumo? ¿Qué podemos entender como tendencia? ¿Cuál de esas acciones que tenemos puede realmente ser visualizada hacia dónde se va a enfocar? Era lo mismo antes de que tuviéramos la situación en 2019 a cómo la estamos viendo actualmente y lo que vamos a vivir el año entrante y los años que vienen. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Hacia dónde se va a enfocar? Me parece que sería muy relevante que pongamos en perspectiva cómo estábamos antes y cómo eran las acciones que estábamos trabajando. Si nosotros hacemos una revisión integral de cómo eran las tendencias de consumo en el año 2019, me gustaría platicar acerca de una herramienta del Euromonitor en 2019. Publicaba esta infografía que tenemos aquí, que podemos visualizar, que platicaba acerca de cuáles eran las 10 tendencias del consumo global en todo el mundo en ese año, en el año 2019. Si las revisamos, encontramos, por ejemplo, que existía como tal el que las personas eran agnósticos respecto a la edad, no se quería conocer tanto la edad. Había también un regreso a lo básico, como por ejemplo el tema del estatus. Había también que una tendencia de consumo estaba enfocada principalmente en que los consumidores, las consumidoras, eran más conscientes de lo que estaban desarrollando y también que empezaba a utilizarse a los aspectos digitales, por ejemplo, en este caso, cómo ser digitalmente y trabajar a la cercanía, estar juntos digitalmente. Todo ello a través de también, veíamos desde el año 2019, la tendencia de consumo de que todos éramos expertos. Este caso es explicar directamente que cualquier persona se puede ser experto o se podía sentir experto en un tema y bueno, también conocer lo que se le conocía con las siglas en inglés de JOMO, HOMO, que es el Joy of Missing Out, que en este caso podemos identificar como la alegría de no participar. Personas que querían consumir o querían hacer acciones, pero que no estaban tan conscientes o no querían sentirse formar parte de algo. Y también veíamos una gran tendencia enfocada en cuidar de uno mismo, que cada persona podía cuidar de su salud, cuidar de sus actividades y veíamos también que existía una tendencia en consumir productos, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo podría estar libre de plástico. Dentro de esas acciones, también veíamos que mucho de lo que se estaba llevando a cabo era platicar acerca de lograr las cosas en el momento, la inmediatez, lo quiero ahora. Y veíamos también una gran tendencia que los consumidores estaban visualizando acerca de vivir solos. En este caso, amar la soltería. ¿Qué acciones se podrían desarrollar? Entonces, si veíamos eso y así se visualizaba el mundo en el año 2019, dentro de esas acciones, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues el mundo ya radicalmente no es el mismo.
Nunca habíamos pensado que una situación de emergencia podía cambiar incluso no solamente la forma en que vivimos, ahora incluso la forma en que consumimos. Y dentro de esas acciones, me gustaría ahora imaginar, así como el Euromonitor en el año 2019 visualizaba que esas eran las tendencias de consumo en ese año, ¿cómo serían ahora las tendencias de consumo si las pusiéramos en el año 2021? Por ello, utilizando la misma referencia, platicando específicamente con el Euromonitor y viendo a nivel internacional cuáles eran las 10 tendencias de consumo global, pero en este año, en 2021, después de lo que hemos vivido con las acciones de esta gran pandemia, vemos que los consumidores han revalorado cosas que anteriormente dábamos por sentadas y han también cambiado la manera en que se puede hacer este consumo. Por ello, pensando en cuáles son esas nuevas tendencias actualmente, vemos que surge una, que es reconstruyendo para mejorar. No construir, sino reconstruir lo que ya existía, considerar las cosas. Otra tendencia muy importante era anhelar la convivencia. Es decir, anteriormente la teníamos por sentada y ahora anhelamos cómo se podría llevar a cabo esa convivencia. Lo que nosotros vivíamos anteriormente era algo que ahora se puede pensar de manera distinta. Hay una nueva tendencia muy interesante, el oasis al aire libre. Es aquella tendencia en la cual las personas imaginan ahora, así como vemos en el desierto un oasis, ahora sentirse precisamente solos en un desierto, pero en este caso el aire libre, el estar fuera de una instalación restringida en casa, en una oficina, que pueda valorarse más, es una nueva tendencia. También la realidad del físico con lo digital, que se le conoce en inglés como phygital, que esta realidad de combinar lo físico con lo digital, utilizar realidad aumentada para generar reacciones con ventas, ver el teleproducto en línea, pero yo lo quiero sentir. Recuerden, por favor, aquí las tendencias que hemos usado cuando estamos desarrollando, por ejemplo, cuando hacemos experiencia de compra y vamos a un centro comercial, utilizamos a una tienda departamental y nosotros nos gusta tocar, sentir el producto. Entonces, esa realidad física y digital, ¿cómo hacerla para que se pueda traducir en un ambiente digital? También algo que veíamos era jugar con el tiempo. Las acciones que más importante teníamos en ese juego con el tiempo, actualmente se ha valorado mucho los tiempos de traslado, lo que se perdía en un momento dado al hacer cierto tipo de actividades. De igual manera, revisar cómo era en un momento dado que actualmente el consumidor quiere ser inquieto y quiere ser rebelde, quiere generar acciones diferentes. De igual manera, hay una gran obsesión por la seguridad. En esa seguridad, no solamente la seguridad física como la hemos percibido, ahora una obsesión por la seguridad también virtual, digital. Cómo se puede trabajar, en este caso, haciendo compras, haciendo visualizaciones que no necesariamente son físicas. Entonces, es una nueva obsesión por la seguridad, incluso en ambientes digitales. También hay una obsesión de generar, en este caso, revolver, sacudir las cosas para que cambien, y también ahora hay un ahorrador reflexivo. Vemos que en el Euromonitor en este año, esos ahorradores que en un momento dado podían estar buscando un bien mayor, ha generado una inmediatez en el cual el ahorro va reflexivo directamente a lo que se pueda lograr. Y sobre todo, nuevos espacios de trabajo, que dentro de esos nuevos espacios de trabajo pudiéramos pensar, ¿cuáles de esos espacios de trabajo, cómo se van a adaptar? Los coworking space, que como tal tenían un desempeño muy adecuado, posiblemente ahora el desarrollo de las acciones para trabajar remotamente, para generar actividades que aquí como en INSAFORP tenemos, ¿cuáles serían esas nuevas tendencias que aplicado también al consumo en relación a cómo se trabaja? Puede ser que la manera de generar ambientes de trabajo híbrido, las acciones que van a generar también aspectos de cómo se va a visualizar, pues bueno, esto nos puede llevar a determinar entonces que tengamos que imaginar cómo generar una nueva tendencia de consumo. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos identificar dentro de las acciones que vamos a poner y vamos a desarrollar, cómo poder determinar una tendencia de consumo. Vemos por aquí
que dentro de las tendencias de consumo, Consumer Trends, será bueno que pudiéramos considerar tener una herramienta o un proceso que nos permita llevar a cabo el poder identificar esa tendencia e incluso poderla adaptar o crear dentro de nuestro entorno, ya sea como personas o como empresas. Por ello, yo les quiero comentar, vamos a platicar de una herramienta que se conoce como el cuadro de tendencias del consumo, que es un lienzo, es una hoja, el Consumer Trend Canvas, en el cual lo que vamos a platicar es explicar directamente cuáles son dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo, las acciones más relevantes para que una persona, una organización pueda poner en práctica la secuencia de pasos y que en un solo lienzo, en una sola hoja, pueda visualizar todo lo que pudiera llegar a considerar para tomar en cuenta lo que en un momento dado, ya sea sus posibles clientes futuros actuales o futuros clientes, las personas que en este caso cuenta propia, que en un momento puede ser que trabajen en una organización y que como tal quisieran desarrollar un negocio adicional y que pueden decir, ese negocio adicional podría ser algo no tradicional, podría ser algo que genere una nueva tendencia, hacia dónde se podría enfocar. Entonces, aquí es importante conocer que este modelo que vamos a comentar ahora está enfocado principalmente en identificar. El modelo del cuadro de tendencia de consumo es una herramienta y dentro de las herramientas que nosotros conocemos, su principal función va a ser tratar primero de descubrir, también va a tratar de comprender y por último de aplicar una tendencia del consumo. Entonces, el lienzo que vemos, que estamos revisando ahora, este cuadro de tendencias, es, digámoslo de alguna forma, una hoja, un cuadro, un canvas, en el cual en un solo documento nosotros vamos a ir generando las acciones para que se pueda entender, primero, que cómo podríamos descubrir, comprender y sobre todo aplicar este lienzo que nos lleve a identificar algunas acciones. Y para ello, creo que es muy relevante el que podamos tratar primero, dividir esta secuencia en pasos. Quisiera invitarles aquí a nuestra audiencia en que imagine usted, ya sea que esté usted trabajando en una organización, que usted es una empresaria o empresario que está desarrollando sus acciones y que usted también puede estar desarrollando dentro de su campo, incluso un área de emprendimiento, que está imaginando ahora cómo emprender un negocio, e incluso puede ser combinándolo con su actividad profesional actual y dijéramos, ¿por qué no pensar en lugar de generar algo tradicional, cuál será la nueva tendencia de los consumidores que yo podría poner en práctica y que pudiera generar algo que esté adecuado perfectamente con lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos años? Entonces, vamos a revisar este cuadro de tendencias y lo vamos a partir en dos grandes etapas. Para poder desarrollarlo, vamos con la primera etapa. En esta primera etapa, para generar el cuadro de tendencias del consumo, yo quisiera que empezáramos con, primero, tratar el paso 1, lo vamos a llamar así, comprender. Ya que hace referencia el cuadro de tendencias del consumo en la etapa de comprender. Es principalmente, quiero que vean, y todo el mundo por favor nos haga favor de ver esta imagen que puse en pantalla, en la que vemos posiblemente a dos personas de población indígena que lo que tienen en sus manos es un teléfono celular. Incluso puede ser que ahora ya hasta sea un teléfono inteligente. Y como tal, puede ser que su realidad sea muy diferente, que tengan unas acciones muy distintas a las que todos podríamos percibir, pero que ellos, como tal, ellos tienen y nosotros tenemos que comprender cómo van a consumir ellos. Igual que, así como lo estamos viendo con cada una de estas personas, sería muy bueno que identificáramos cada quien, comprendamos a nuestro consumidor. Entonces, el paso 1 del cuadro de tendencias del consumo es comprendamos a ese consumidor. ¿Cómo lo vamos a comprender? Vamos a desarrollarlo haciendo 4 pasos. El primer paso consiste en encontrar las necesidades básicas. ¿Cuáles son aquellas cosas que esa persona va a necesitar? Y pensemos, primero, ahí todo mundo tenemos como tal necesidades, las tenemos que cubrir. Sin embargo, dentro de esas necesidades hay algo que a veces cambia.
Por ejemplo, en el cuadro que vemos en color gris tenemos las causantes del cambio. Por ejemplo, una situación que estamos acostumbrados ahora en esta nueva normalidad a identificar es que posiblemente antes nosotros nos gustaba ir a hacer la compra, ir a traer víveres, ir a buscar algo que a nosotros nos gustara. Sin embargo, actualmente puede ser que la causante del cambio de no generar eventos masivos, de no tener la presencialidad en cuando no es requerida, de generar distancia entre las personas, nos genera una causante de cambio, que nos lleva entonces esa causante de cambio en el cuadro gris, nos lleva al cuadro amarillo que está en la parte de abajo, a tratar de identificar expectativas del consumidor emergente. Esa persona que tiene esa necesidad básica y que ahora tiene por la causante del cambio, en este caso estamos hablando de distanciamiento social o cualquier situación que se presente, imposibilidades que se están presentando, tiene expectativas de consumo. Esa persona sigue necesitando generar el consumo y por ello, en el cuadro azul que tenemos en la parte de abajo, tenemos lo que conocemos como la inspiración. En esa inspiración, yo quisiera invitar a todo nuestro auditorio a imaginar cómo puedo yo responder a esa necesidad que sigue teniendo la persona. La sigue teniendo. Las condiciones del entorno han cambiado. Sin embargo, nosotros podemos generar algo para inspirar cómo poder desarrollar esa tendencia, darle respuesta a esa tendencia y en función a ello, que podamos imaginar cómo la podríamos llevar a cabo, cómo la podríamos orientar. Para ello, existen una serie de preguntas que podríamos hacernos en cada una de esas etapas. Por ello, en esta etapa 1, que tratamos de comprender a nuestro consumidor, les invito a que sigamos la secuencia en orden de izquierda a derecha, empezando por el cuadro naranja, identifiquemos, ya sea que tengamos una organización, seamos un empresario, una empresaria, o también yo esté dentro de una organización trabajando y yo pueda imaginar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las necesidades básicas de mi cliente, cuáles son esas necesidades básicas de mi posible persona a la que yo quiero llegar a ofrecer un producto o servicio. Entonces, en esa necesidad básica, pensemos como tal, ¿cuál es la necesidad o también cuál es el deseo que esa persona quiere satisfacer? ¿En qué aspectos podemos lograr identificar esa necesidad y cómo la podemos contextualizar? Ahora, una vez que hemos identificado la necesidad y también el deseo a satisfacer, será muy relevante que podamos pasar al cuadro gris, al paso que sigue, que es el causante del cambio. ¿Qué está cambiando y por qué está cambiando? Es algo que nosotros podemos tratar de identificar y que cuando nosotros identificamos qué está cambiando y por qué está cambiando, puede ser que el cambio sea algo radical, pero en este momento, si yo les invitara a pensar que las cosas cambiaron de 2019 al 2021, para el 2022 van a volver a cambiar. Y ese cambio, ¿qué está cambiando y por qué está cambiando? El año entrante es muy probable que empecemos a tener más ambientes híbridos, en los cuales en el ámbito laboral, en los ámbitos en los que ofrezcamos productos y servicios, vamos a generar aspectos híbridos que fueron ya diferentes y van a ser a lo que hemos vivido en el año 2021. Por ello, al momento de revisar la pregunta del cuadro gris, ¿cuál es la causante del cambio? Pues la causante del cambio posiblemente es que estamos teniendo una variabilidad respecto a las condiciones en las cuales estamos enfocándonos y entender el por qué está cambiando y cómo está cambiando nos lleva al paso tercero, a la parte 3 del comprender, que es buscar las expectativas del consumo emergente. Esa persona que necesita hacer el consumo, ¿cuáles son las nuevas necesidades? ¿Cuáles son los nuevos deseos? ¿Cuáles son sus expectativas debido a ese cambio? Esto a veces pareciera que es obvio, pero nosotros deberíamos de reflexionar, incluso preguntarle al posible cliente consumidor, ¿cuáles son esas nuevas necesidades? ¿Sigue requiriendo que se le entregue un producto o servicio con las mismas características? El deseo con el cual lo está haciendo, esa persona tiene deseo de ofrecérsele, que se le ofrezca el producto o servicio con las mismas características. Lo tiene ahora en cuenta la ventaja que ha recibido y sobre todo, ¿cuál es la expectativa
que va a tener ese consumidor respecto a lo que ha cambiado. Espera, por ejemplo, que el producto o servicio venga de manera distinta debido a las condiciones que se han generado, el por qué ha cambiado. Y entonces ahí eso nos permite pasar del cuadro amarillo al cuadro azul, en donde nosotros nos podemos inspirar en este paso de comprender. Esa inspiración nos debe llevar a hacernos esta pregunta: ¿cómo están respondiendo las empresas, las organizaciones, las personas? ¿Cómo están trabajando para poder generar esa respuesta a ese consumidor emergente que estamos teniendo? Yo creo que aquí es muy relevante el que platiquemos acerca de cómo han participado las empresas, qué ha pasado con la nueva normalidad. Creo que todo mundo hemos visto un cambio radical. Es muy importante identificar que, por ejemplo, tomando en cuenta la nueva normalidad que hemos vivido, ha habido un crecimiento de negocios locales en todo el mundo, principalmente porque era el negocio que estaba muy cercano directamente a la persona. En este caso, ya sea una tienda de abarrotes o una tienda de conveniencia, que por su cercanía, la persona en este caso podía salir un momento de su domicilio, comprar, hacer una compra pequeña y regresar. Eso implicaba que posiblemente un gran almacén que anteriormente un consumidor iba a comprar, posiblemente no le importaba que hubiera mucha gente, pero sabía que había muchos productos ahí. Actualmente, por la distancia, por no tener que hacer la compra, en este caso de manera repetida, compraba grandes volúmenes, y actualmente esas personas ahora aprecian mucho el consumo local, el consumo de barrio, el consumo que está alrededor. Ha generado como tal también un crecimiento de una expectativa de conocer, en este caso, o reencontrar a los vecinos que pudieron generar productos y servicios que pueden ser recíprocos. Entonces, en esa nueva tendencia de consumo, las empresas están preparadas, ya sea que tengamos una empresa grande, pequeña o mediana, no importando, o que seamos un microempresario. Es muy importante imaginar que dentro de las acciones el consumidor tiene expectativas diferentes, y esas expectativas nosotros debemos de comprenderlas. Es por ello que cuando nosotros hacemos el primer paso de identificar esa tendencia del consumo, deberíamos de tratar de comprender esa necesidad, la causante del cambio. Posiblemente el consumidor que estaba acostumbrado a comprar grandes volúmenes de víveres, ahora lo haga en pequeñas cantidades y cercano a él, y esa expectativa de su consumo sea preferentemente ayudar a su comunidad y tener como tal, nosotros como empresarios o como personas que quisiéramos lograr un emprendimiento, generar una inspiración para poderlo lograr. ¿Cómo podríamos solventar o sugerir esa expectativa de consumo emergente que está surgiendo? Por ello, el cuadro de consumo que estamos desarrollando en esta etapa dice que nosotros deberíamos identificar dentro de las necesidades, y vemos aquí en este cuadro, en la etapa 1 de comprender, identificamos tantas necesidades básicas como queramos. Es decir, nosotros si tuviéramos en este cuadro y tuviéramos pequeños papeles, post-its que pudiéramos ir poniendo directamente en este cuadro, podríamos ir identificando todas aquellas necesidades básicas que puedan tener nuestros posibles consumidores. Pongámoslas tantas como sean necesarias e identifiquemos las causantes del cambio. ¿Qué es lo que está generando esa causante del cambio? Identifiquemos por cada necesidad básica varias causantes del cambio. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces vamos en la parte inferior, veamos las expectativas que tiene ese consumidor. Ese consumidor, como veíamos hace un rato, posiblemente en el año 2019, ese consumidor quería que no hubiera plásticos, pero ahora eso no le importa tanto. ¿Por qué? Porque la condición, ¿se acuerdan del oasis, en este caso al aire libre? Posiblemente la expectativa del consumidor emergente sea que lo tenga ese producto o ese servicio dentro de un área, por ejemplo, un área de consumo en un restaurante, pero al aire libre, en una terraza o posiblemente en la banqueta, que pueda generar directamente la compra de una manera diferente. Y ahí es donde viene nuestra inspiración. Por cada necesidad básica, nosotros podemos identificar dentro de esas necesidades algunas acciones que pueden ser vistas directamente como inspiraciones. Es decir, yo puedo ofertar el producto o servicio que tengo, pero lo puedo ofertar de manera distinta, cumpliendo la expectativa de ese consumidor.
de tal manera que lo que voy a hacer es un canal diferente para podérselo ofrecer de una manera distinta. Y ahí es donde ha habido una gran cantidad tanto de éxitos como de fracasos. Tenemos a nivel global empresas grandes, gigantes, transnacionales, que han tenido grandes tropiezos, principalmente por querer mantener el mismo nivel de venta, el mismo nivel de comunicación, la misma forma de llegar a sus clientes. Y hemos tenido también empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que han cambiado. La inspiración ha sido, lleguemos de manera distinta. Creo que aquí vale la pena mencionar el ejemplo de la aplicación Zoom, que como tal, cuando vino el advenimiento de clases en línea, de teletrabajo, trabajo remoto, el precio de esas acciones subió increíblemente, precisamente por ofertar un producto, una herramienta distinta para poder trabajar. Es por ello que cuando nosotros estamos desarrollando este paso, hay que considerar que nosotros nos encontramos ahora en una nueva normalidad. Entonces, ante esta nueva normalidad, podemos identificar en esta nueva normalidad, yo aquí pongo el ejemplo de Mercado Libre y vemos a esa consumidora. Quiero que por favor usted se identifique con esa consumidora que está viendo. Aún a pesar de que está en casa, puede estar conviviendo con otras personas, tiene directamente un cubrebocas, está usando su teléfono y está usando una compra en línea. Y como tal, esa persona, aquí yo quise ponerles cómo se vería el cuadro de consumo de la parte comprender, la etapa 1. Yo tendría muchas imágenes que las quise poner con colores de necesidades básicas. Identifiquemos qué es la causante del cambio. La causante del cambio puede ser emocional, por eso pusimos ahí un corazón, o puede ser racional. Puede ser que la persona lo sienta o lo quiera, lo piense. Y eso nos genere como tal las diferentes herramientas para que generemos inspiraciones distintas. Y esas nuevas inspiraciones nos lleven a imaginar cómo pudiera ser que nosotros podemos ofertar el producto o servicio, incluso el mismo producto o servicio que tenemos, simplemente de manera distinta, de un enfoque preferente, con una adecuación que pueda estar enfocada a la necesidad de ese cliente. Pero todo surgió del paso 1. El paso 1 fue comprendamos cómo está nuestro cliente, cuál es ese posible consumo y en función a esa comprensión, hagamos una gran comprensión. Tratemos de comprender el nuevo entorno para pasar al paso 2 del cuadro de tendencias del consumo. En el cuadro número 2, en el paso número 2, el paso consiste ahora en que una vez que ya nosotros identificamos y conocimos esa necesidad, ahora centrémonos en aplicarla. ¿Cómo vamos a aplicar esta nueva necesidad? ¿Cómo la vamos a poner en práctica? Pues lo vamos a hacer utilizando dos elementos en este paso 2 de aplicar. ¿Cuáles van a ser? El paso 1 será que potencialicemos la innovación, es decir, que busquemos cómo se va a ofertar ese producto o servicio de manera diferente, pero ahora potencialicemos cómo innovemos la manera de presentarlo, innovar la manera de que al cliente, al consumidor, le llame la atención. Y una vez que potencialemos esa innovación, también identifiquemos para quién. Y aquí es importante que esa innovación que estamos plasmando, eso que estamos desarrollando, esté centrada principalmente en identificar dentro del cuadro de consumo. Yo ya sé que tengo como y puedo pensar directamente en una persona que puede ser, que pueda tener tal rango de edad, es decir, yo puedo caracterizar a cada uno de mis posibles consumidores y los puedo identificar. ¿Qué le gustaría? ¿Cómo estaría estructurado? ¿Qué necesidades básicas le podría ayudar de innovación? Y en función a ello, cuando nosotros estemos imaginándolo, sería muy bueno que pongamos en práctica las siguientes preguntas. Entonces, en este paso 2 que vamos a aplicar, como ya identificamos y conocemos muy bien la necesidad, entonces ahora podemos potencializar esa innovación. ¿Qué les parece si pensamos que para potencializar esa innovación, yo te puedo hacer estas preguntas? Por ejemplo, ¿cómo y dónde podría aplicar esta tendencia en mi empresa? Ya lo que ya tengo, no tengo que inventar algo. ¿Cómo lo puedo potencializar? ¿Cómo puedo utilizar ese producto o servicio que ya tengo para poderlo ofertar de manera diferente? ¿Dónde lo podría aplicar? Si yo soy una emprendedora o un emprendedor, ¿cómo podría ofertar algo que ya existe para manejarlo, ofrecerlo de manera distinta? Y por último, del lado derecho, ¿para quién?
En este para quién, aquí nos podemos enfocar principalmente quiénes son los grupos de clientes a los que me puede servir o le puede aplicar directamente lo que estoy ofreciendo. ¿Qué tendría que cambiar? En ese caso, si nosotros imaginamos dentro de las acciones que estamos llevando a cabo, a veces nos gusta el status quo, nos gustan las cosas como son. Sea como seamos una empresa o seamos un emprendedor, queremos ofertarlo tal como siempre ha sido. Y la pregunta es ¿por qué? Si el consumidor lo quiere distinto, el consumidor, su tendencia del consumo es otra. Si nosotros hemos comprendido lo que ese consumidor quiere, entonces nuestra labor será tratar de adaptarlo, ofertarlo de una manera diferente. Si en este caso funcionó muy bien, que por ejemplo las tiendas de barrio, los almacenes locales, en este caso cercanos a donde están los domicilios de los consumidores, han tenido ese incremento, también ha habido un incremento en los servicios de entrega. En este caso, pues en lugar de que esperar a que el cliente, consumidor venga a hacer la compra, ha habido también negocios que ofertan directamente llevar el producto o servicio, ofrecer nuevos sistemas de pago, alternativas para que puedan generar un menor contacto físico entre las personas. Es decir, se siguió haciendo o ofertando lo mismo con las mismas características, pero dentro de esas acciones ahora se ve de una manera diferente. Es por ello que aquí, cuando nosotros juntamos en el paso 2, que es aplicar, y vemos el potencial de innovación y lo ligamos con el para quién, para qué grupo de personas, no es lo mismo ofertarlo para un grupo de las personas de tercera edad, para personas con condiciones de discapacidad o para personas que tengan como tal una necesidad que tienen que salir a trabajar o tienen que hacer alguna actividad específica. ¿Qué es lo que yo tendría que cambiar? Y esa pregunta, ¿qué tendría que cambiar? Me llevaría entonces a que en esta parte de que el paso 2, cuando lo aplicamos, el potencial de innovación, también deberíamos nosotros en el lienzo, en el cuadro del Consumer Trend Canvas, dejar potenciales de innovación. ¿En qué puedo innovar? Yo puedo innovar en la forma de pago, puedo innovar en la forma de entrega del producto, puedo innovar en la forma de presentación. ¿Se acuerdan del digital, del físico y digital? Ya podría utilizar, por ejemplo, alguna tecnología para que el cliente la pueda ver. Todas esas las ponemos también dentro de la potencial de innovación como posits o imágenes de color, que son ideas de potencial de innovación. ¿Y el para quién? Ahí quise poner una fotografía de una chica que está en su sala tomando una taza de café y que esa persona quiere específicamente el producto o servicio, pero lo quiere con ciertas características. Y eso me lleva entonces a generar mi innovación. ¿Cuál es mi innovación? Cuando ya puedo identificar y puedo plasmar directamente el potencial de innovación que ya tengo con el para quién, yo puedo innovar. Y esa innovación, una gran recomendación que yo quisiera plasmar aquí es que la innovación no debiera ser una sola. Yo puedo combinar una gama de innovaciones. Una innovación desde cómo presento el producto. Otra innovación desde cómo se lo puedo mostrar a ese cliente para que le sea más fácil llegar a él. Cómo se lo puedo vender, cómo se lo puedo entregar, cómo lo puede tocar, cómo lo puede identificar, cómo puedo cobrárselo. Toda esa gama de innovaciones que pueden ser muy pequeñas, pueden ser innovaciones que están enfocadas directamente en que el cliente, el consumidor pueda imaginar hacia dónde enfocarse. Bueno, yo le puedo hacer la vida más sencilla. Entonces, en esta serie de organizaciones aquí en INSAFORP que estamos trabajando para generar más capacitación y sobre todo también para generar una gran formación profesional en el recurso humano para El Salvador, sería muy importante que identifiquemos que el paso 2 en esa aplicación y que identificando bien el grupo de para quién, ahí puse a unos jóvenes en los cuales estamos pensando que el producto o servicio va identificado para ellos, entonces la pregunta central es ¿cómo generamos nuestra gama de innovaciones? Mi innovación en esta nueva normalidad. Puede ser en la entrega, en el delivery, puede ser directamente en la presentación, puede ser en la seguridad de la entrega, en la desinfección del producto o servicio que estamos haciendo. ¿En dónde lo vamos a centrar? Esto es muy relevante porque entonces eso nos permitiría que podamos todos centrarnos, imaginar que cuando yo genere esa innovación o conjunto de innovaciones, es porque primero hice el paso 1, que fue analicé directamente, comprendí a mi consumidor. Y el paso 2,
lo apliqué, lo puse en práctica. Por ello, yo quisiera ponerlo como un resumen para que lo podamos ver y comentar. Les invito también a que si gustan tener algunas preguntas, las empiecen a poner en el chat para que pueda en un momento dado ahorita dar respuesta a ellas. Y con ello, pues después, bueno, ¿por qué no resumimos lo que llevamos hasta la fecha? En este momento, si revisamos dentro del cuadro de tendencias del consumo, tenemos del lado izquierdo la parte de comprender. En la parte de comprender, ¿qué debo de comprender? Primero, las necesidades básicas del cliente. Segundo, hay que comprender las causantes del cambio, lo que está en color gris. Posterior a ello, el cuadro amarillo. Hay que ver las expectativas del consumidor emergente. ¿Qué espera? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo quiere? Y en función a ello, generemos inspiración. ¿Qué están haciendo otras empresas y qué podría hacer yo para poderlo ofertar? Una vez que comprendí a ese cliente en este cuadro de tendencias, me voy del lado derecho y busco la aplicación. Dentro de la aplicación podemos centrarnos principalmente en el potencial de innovación. El potencial de innovación puede ser desde la presentación, la mercadotecnia, la forma de venta, la forma de cobro, la entrega del producto, es decir, simplemente la manera en que lo hago de una forma distinta, que esté reflejada en que comprendí muy bien a ese consumidor y que lo pueda aplicar. Y entonces, ese potencial de innovación puede ser diferente para cada persona. ¿El para quién? No es lo mismo que yo ofrezca mis productos y servicios por igual a todos, a que yo los segmente o les dé un enfoque dependiendo a cada cliente que quiero, incluso por sus características propias, geográficas, físicas, demográficas, etc. Y eso me lleve a generar, yo le llamé aquí mi innovación, pero me gusta llamarle mis innovaciones. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos el modelo, este es el modelo del Consumer Trend Canvas o el cuadro de tendencias del consumo lleno. Si nosotros como tendencia tratamos de enfocarnos principalmente en un consumidor responsable, queremos enfocarnos en el digital físico y digital, en el oasis que acabamos de platicar ahorita, el oasis al aire libre, las acciones que podamos desarrollar ahorita. Dentro de este cuadro de tendencias del consumo, yo puedo generar en la parte izquierda el comprender al consumidor, que si vemos, el 60% del trabajo es comprender al consumidor y el 40% del trabajo es aplicarlo y generar la innovación. Créanme que cuando generamos una innovación, a veces tratamos de innovar sin haber comprendido o aplicado. Y las innovaciones, si bien pueden ser buenas, podemos tener éxito al momento de desarrollarlas, puede ser que nos haga falta haber comprendido. Y pensemos en ello. Normalmente, dentro de las acciones, a veces se nos olvida que entre más conozca a mi consumidor, es más probable que yo le pueda ofertar mis productos y servicios directamente de una manera adecuada, tal como lo quiere, y que esto, no se nos olvide, que esto es cambiante. Por ejemplo, esto que aplicó en el año 2021 no necesariamente va a ser igual en el año 2022 y en los años que vienen. Por lo cual, este cuadro de tendencias del consumo debiera ser un cuadro dinámico que nos invite a reflexionar. Entonces, quiero para ello dar algunas recomendaciones que espero que nos pudieran ser de utilidad. Dentro de estas recomendaciones, tendríamos primero que el cuadro de tendencias del consumo, Consumer Trend Canvas, no olvidemos que es una herramienta. Esta herramienta ayuda primero a comprender, a sacar el máximo partido de las tendencias, es decir, potencializar lo que los consumidores quieren, y también puede ser una herramienta interesante para explorar si tomamos en cuenta lo que ya tenemos. Puede servir también para innovar, para generar nuevas ideas de consumo, nuevas ideas de productos o servicios. Sin embargo, la recomendación más importante: inicie por comprender muy bien a su consumidor y trabaje con lo que ya tiene, con lo que ya usted ofrece, con lo que usted puede generar. Si usted es una emprendedora o un emprendedor, adecúe lo que ya está para ofertarlo tal como su cliente quiere. También una gran recomendación sería que usted, esto implica una gran capacidad de observación y retroalimentación de las necesidades y deseos del consumidor. Aquí yo quisiera comentar con ustedes que un buen desarrollo
en este caso de una empresa o de un emprendedor, se basa principalmente en que conoce, en que observa, en que identifica lo que hace ese consumidor y lo está viendo. Y esto es un proceso cíclico. Yo tengo que estar viendo a mi cliente, viendo a mi posible consumidor y viendo lo que él quiere hoy, que puede ser que no sea igual a lo que quiera mañana, y estarlo retroalimentando. Hay que estar en esta visión de cómo se llevan a cabo las acciones para que entonces nosotros podamos generar esta observación y retroalimentación, no olvidando que es un ciclo. No pretendamos, en este caso, que la herramienta resuelva la vida en este caso, para toda la empresa y para todos sus productos y servicios para siempre. Esto servirá siempre y cuando usted esté observando y retroalimentando. Y mi recomendación más importante es no olvidar que esto es solo una herramienta y dentro de las herramientas esto nos permite como tal que las herramientas puedan ser utilizadas como elementos para mejora, pero que recuerden que el punto más importante es identificar que nosotros podemos lograr dentro de este cuadro de tendencias del consumo visiones de cosas que son muy palpables, muy sencillas, o como veíamos en la fotografía de las personas que estaban desarrollando, tomando la fotografía. Bueno, esa fotografía que quise poner ahí, donde están ellos tomando su foto, ya es de hace 10 años. Yo pensaría, si yo ofrezco servicios financieros, es probable que esa persona sí pueda pagar el servicio con ese teléfono. Es decir, yo puedo hacer directamente o una manera diferente de ofrecer mi producto o servicio, de ofrecer la entrega de ese producto o servicio, o también puede ser que sea la manera más adecuada de preguntarle cómo lo quiere, cómo lo va a estructurar. Entonces, esto nos lleva a pensar que podemos desarrollar muchas acciones y podemos visualizarlo pues desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, esta es una herramienta que nos puede ser útil y por ello yo quisiera invitarles para que podamos abrir el diálogo para todo el mundo. Si queremos tener más preguntas, abrir el espacio, yo aquí será un gusto para todos poder platicar y a responder a preguntas y respuestas. Creo que esto nos permite dialogar acerca de acciones que pudiéramos desarrollar, hacia dónde nos podemos enfocar, qué acciones pudiéramos tomar en cuenta y lo más importante, como decía hace un momentito, cuando estamos trabajando en un cuadro de tendencias del consumo, lo más relevante es 60% haga usted el paso número 1, comprenda a su consumidor y 40% aplique sus acciones y una vez que las aplique genere su gama de innovaciones, pero no lo haga todo de una sola vez. Piense directamente en lo que ya tiene, en lo que puede generar un pequeño cambio y de ahí pase al segundo nivel, que en este caso será generar las aplicaciones y generar las innovaciones. Si usted ya es un empresario y usted es un emprendedor que quiere desarrollar más productos y servicios, bueno, esos productos y servicios, antes de que los haga, antes de que los ponga en práctica, primero pregúntese y conoce bien a usted a su consumidor. El consumidor lo va a querer de esa manera, tal como está ofreciendo usted, sea un producto, sea un servicio, o como tal, será prioritario, que normalmente será mejor, que usted identifique primero cuáles son esas acciones que ese consumidor quiere y haga que los productos nuevos estén relacionados con ello. Y piense en algo, esos productos o servicios que usted va a desarrollar van a tener algo que vamos a llamarle un periodo de obsolescencia. Ese consumidor lo va a requerir, tal como usted se lo está diciendo, como el consumidor le está diciendo a usted, durante un periodo de tiempo relativamente corto, porque las condiciones van a volver a cambiar y eso implicará que tengamos una visión diferente y tengamos que estar retroalimentando. Entonces, yo estoy a sus órdenes, será un gusto platicar y poder escuchar si existen algunas dudas, preguntas y poderlas responder. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Castillo, por esta ponencia y quiero agradecer también a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros y nos dejaron algunas de las interrogantes que con mucho gusto en este momento le estaré trasladando. La primera interrogante es la siguiente: ¿el modelo Consumer Trend Canvas es aplicable a la pequeña y microempresa y particularmente a los pequeños emprendedores?
Segunda interrogante, ¿qué papel juegan las tendencias de consumo para el mercadeo y venta de productos y servicios? Y hay una tercera pregunta. A raíz de la pandemia, ¿qué tanto han cambiado las tendencias de consumo en la región? Muchas gracias. Bueno, empezando primero, este modelo me parece que es muy relevante cuando uno es un microempresario o un emprendedor. Es muy considerado que normalmente nosotros tenemos una idea de emprendimiento. Existe un lienzo específicamente para poder desarrollar un modelo de negocio que se le conoce como el Canvas también, pero es un modelo de emprendimiento que normalmente trata de identificar todas las condiciones que un emprendedor va a poder desarrollar cuando ponga en práctica su negocio. Sin embargo, en muchas ocasiones se nos olvida que es muy importante identificar la necesidad de ese cliente y cuál es la tendencia que quiere resolver, cómo lo quiere resolver. Una cuestión es lo que el cliente quiere y otra cuestión es cómo quiere que se le entregue. Entonces, yo les recomendaría que si yo estoy en una microempresa o estoy en un emprendimiento, quiero hacer un emprendimiento, ya lo estoy llevando a cabo, conozca más a su cliente. Use más esta herramienta del Customer Trend Canvas para poder identificar ese 60%, casi a veces hasta el 70%, conocer a ese cliente e identificar sus características, hacia dónde va, cómo está, y adecue usted en ese micronegocio o en ese emprendimiento, adecue su oferta de productos y servicios, adecúelos a cómo lo quiere ese cliente. Entonces, yo creo que es algo muy relevante y le puede ser de gran utilidad. Para la segunda pregunta, en el mercadeo, mire, me parece que una buena herramienta de mercadeo son normalmente las encuestas al consumidor, la identificación, el generar focus groups para identificar qué es lo que el cliente quiere. Pero vamos, a veces eso podría parecer algo muy caro para una empresa micro, pequeña o un emprendedor. ¿Qué le recomiendo? Platique con su consumidor. Haga lo que conocemos como mystery shopper, como el comprador misterioso. Conviértase usted en una persona que platica con sus posibles consumidores, con sus posibles clientes. Platique con ellos, identifique sus necesidades, pregúnteles por qué piensan lo que piensan. Trate de ponerse directamente en el lugar de esas personas, identifique las tendencias, platique con las personas por grupos de edad, por grupos de generación, por demografía. Y no será lo mismo que esté lo mismo un consumidor en una ciudad que en una población rural. Tiene diferentes enfoques. En muchas ocasiones podemos cometer equivocaciones al tratar de generalizar para todo un grupo de clientes o un grupo de productos o servicios. No lo haga. Genere como tal acciones concretas y precisas. Si nosotros tenemos más recursos y ya tenemos un nivel de una mediana o una gran empresa, pues podemos utilizar la investigación de mercados para poder conocer a ese cliente, y esa primera parte del Consumer Trend Canvas puede ser muy buena tomando elementos directamente del sector o del mercado en el que yo estoy dirigido. Pero no se olvide, no hay nada mejor, yo recomiendo a muchos de mis clientes, no hay nada mejor que el boca a boca. Platique usted con su consumidor, pregúntele qué quiere, hacia dónde va, qué es lo que le espera, qué le duele, por qué le duele. Y entonces la innovación que usted proponga sea exactamente resolviendo lo que al cliente le duele o por qué lo que querría. Le ponemos a eso nosotros el nombre de la pena monetizada. Es aquello que el cliente quiere resolver, pero que está dispuesto a pagar porque él no necesariamente tiene la capacidad, el tiempo o las habilidades para poderlo resolver. ¿Y cuáles podrían ser, la tercera pregunta, cuáles podrían ser alternativas para la región? Bueno, yo les comentaría que nosotros en la región, en Centroamérica y sobre todo en América, nosotros que tenemos como tal un intercambio activo entre nuestros países, existen posibilidades de aplicar este Consumer Trend Canvas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto puede generar un intercambio de productos o servicios. Me ha tocado ver proyectos en San Salvador enfocados principalmente a exportación de productos a Guatemala, a Honduras, en donde el desarrollo como tal ha sido incluso identificar necesidades reales. Bueno, cómo poderlo manejar incluso al sur de Estados Unidos, en donde existen grandes comunidades de salvadoreños, en donde puede existir una tendencia de consumo nostálgico
nostálgica, por ejemplo, respecto a las acciones que se pueden desarrollar, de lo que pueden tener con nacionales que puedan estar viviendo directamente en otro país. Creo que esta tendencia es algo muy importante, pero recuerde, el año entrante va a ser un año híbrido en todos los aspectos, en el trabajo, en el consumo, en muchos aspectos. Si yo pudiera tener aquí una bolita de cristal e imaginar las tendencias de consumo en el año 2022, yo le diría que muchas de ellas van a estar en la hibridez. Y por eso estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos algunas inquietudes que justo acaban de llegar en este momento. Se las voy a compartir porque están bastante interesantes las preguntas. ¿Existe algún indicador, doctor, de cuántas empresas ya están aplicando este modelo? Y también consultan por acá cómo romper paradigmas comerciales que algunas organizaciones todavía poseen en la actualidad en El Salvador y que se atrevan a innovar. Bueno, como indicador no existe como tal un elemento para la medición del uso de esta herramienta, porque como tal es una sola herramienta y en una organización existen muchas herramientas para poner en práctica. Lo que sí puedo comentarles es que hay una tendencia para identificar primero cuál es en este caso el modelo de consumo y que la herramienta de Consumer Trend Canvas puede ser una herramienta importante. Ahora, el segundo comentario, ¿cómo romper ese paradigma? Mire, yo le podría decir, y he tenido muchas experiencias aquí en mi país, en México, me ha tocado ver a empresas muy grandes que he asesorado, empresas gigantes en las cuales han basado el desarrollo de productos o servicios principalmente en el cómo habían trabajado antes. Y entonces, al desarrollar eso, nunca le preguntaron al consumidor cuál era su tendencia, qué quería, por qué lo quería, sino se lo entregaron tal como ellos creían que debía ser. Esto ha generado en algunas ocasiones pues, situaciones que el consumidor requería y lo adaptaba, lo compraba, pero en muchas ocasiones generaba grandes errores. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Haga a un lado usted lo que usted crea que sabe de su cliente. Es bien importante que lo sepa, que usted lo identifique, pero verifíquelo. Verifique con su cliente, consumidor, cuál es la tendencia y más ahora en esta nueva tendencia de consumo. Identifique con herramientas como esta, tan sencillas y prácticas, cómo poder lograr que ese producto o servicio se adapte lo mejor posible a la necesidad de ese cliente. Si usted hace eso, el índice de éxito va a subir increíblemente, simplemente por haber tomado, vamos a llamarla así, la sensatez de revisar si lo que yo quiero ofrecer es realmente lo que el cliente quiere y que está en su tendencia, si es su tendencia de consumo en ese momento. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Agradecemos también a las personas que nos dejaron por ahí sus consultas y comentarios. Gracias, doctor Rogelio Castillo, por ilustrarnos sobre el modelo Consumer Trend Canvas, las nuevas tendencias de consumo que permite a las empresas definitivamente innovar en las necesidades y expectativas de sus clientes. Muchas gracias, doctor, y saludos hasta México. Muchas gracias, un gusto. También un saludo a todo el personal de INSAFORP y a nuestros amigos salvadoreños. Un gusto tenerles por aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, por habernos acompañado. INSAFORP, en respuesta a toda esa demanda de capacitación, pone a disposición un abanico de programas de formación como transformación digital, gestión de proyectos ágiles, IT Project, Management, alta dirección empresarial, liderazgo, marketing y comercial, estrategia de fidelización de clientes a través de Internet, marketing en redes sociales, entre muchos otros. Finalizamos el tercer webinar de INSAFORP y último de este 2021 con un agradecimiento muy especial a todos los que nos han acompañado. Esperamos desde ya que estas herramientas sean catalizadores de innovación en sus organizaciones. El Consejo Directivo y Personal de INSAFORP les desea una feliz Navidad y un próspero 2022, donde la fe, esperanza y el amor prevalezca en nuestros hogares. Muchas gracias y hasta la próxima.